Continuamos en esta mañana de viernes y lo hacemos poniendo encima de la mesa cuestiones de actualidad, y una de ellas no puede pasar sin ser la situación de inestabilidad, de alerta en la que vive sumida Cantabria en los últimos días. El paso de esa ciclogénesis sana ha dejado notarse en la región, así como en todo el norte y en todo el país, pero en Cantabria y en todo el norte podemos decir que esas copiosas lluvias que ha dejado no han sido suficientes para desactivar el nivel de alerta por sequía, algo que en otras comunidades ha llevado pues a adoptar medidas para limitar el uso de agua, y que aquí de momento no es necesario llevarse a cabo. Buenos días, Fernando. Hola Isabel, buenos días, ¿qué tal? No es necesario, pero quizás deberíamos apuntarnos y en este caso ser previsores y de nuestra mano ya empezar a adoptar medidas. A ver, Isabel, el otro día lo comentábamos hace 15 días al respecto de este asunto, que entonces la situación era peor. En estos 15 días que han transcurrido, pues es verdad que ha llovido y ha llovido bastante. Es verdad que el nivel, por utilizar un criterio de ocupación del pantano del Ebro, no está en los niveles previsibles a estas alturas del año, pero en todo caso sí que es verdad que como consecuencia de la ciclogénesis explosiva que hemos tenido estos días, creo que ha crecido del orden de metro, metro y medio. Lo dije entonces, lo digo ahora, Cantabria, en mi opinión y en el conjunto del Estado español, es una región privilegiada desde el punto de vista del abastecimiento de agua potable para los ciudadanos y de agua necesaria para las industrias, ¿no? Yo creo, y entonces lo expliqué y lo explico ahora, que tenemos una ventaja competitiva que no somos capaces de valorar. Desde el punto de vista de lo que ha pasado, pues es verdad que el largo otoño ha sido poco lluvioso, pero ahora no solamente, perdón, no solamente ha llovido, sino que ha nevado. Es decir, que es verdad que el pantano del Ebro se nutre más del deshielo, del hielo, que del agua propiamente dicho, ¿no? Cantabria, por resumir, hemos tenido un pico de problema en el largo otoño, pero ahora, como consecuencia de las lluvias que están ocurriendo, no hace pensar que vayamos a tener problemas de desabastecimiento, seguro que no. Y en todo caso, y de acuerdo con lo que estás preguntando, que sí me parece interesante, yo siempre digo que el agua es un bien escaso que tenemos que valorar, y que es verdad que tenemos que ser controladores nosotros mismos con respecto del agua que consumimos, y es verdad que las autoridades deberían tomar, desde luego, medidas de largo plazo, que es la educación con respecto de este bien escaso que es el agua, y en algunos casos, porque yo creo que hay que llevar a precio el valor del agua, cosa que en este caso no se hace, porque es una manera también de disuadir, de manera, digamos, educativa y de manera no sancionadora, sino, insisto, las directivas de la Unión Europea en todos los asuntos medioambientales exigen llevar a precio el valor, cosa que no se hace porque subvencionamos las administraciones públicas parte del coste de lo que supone llevar el agua a las casas. Un temporal, Fernando, que obligaba a desviar, incluso cancelar cientos de vuelos en toda Europa, también en la región, en el país, y me sirve esta premisa para enlazar con el segundo tema que queremos poner encima de la mesa, que es la situación de buena salud de la que goza el aeropuerto Severiano Ballesteros, al anotarse en el pasado mes de noviembre un incremento de un 39%, nada más y nada menos, en el número de pasajeros, y de otro 18% en el de operaciones comerciales. ¿Podemos llegar a la conclusión con estos datos de que por fin esta temporada hemos contado con una cartelera de destinos que nos convierten en un aeropuerto competitivo? Sí, a ver, es un muy buen dato. Se compara, cuando dices el 39%, comparando noviembre del 17 con noviembre del 16. En el acumulado del año también estamos en incrementos importantes. 860.000 personas han pasado por el aeropuerto Severiano Ballesteros en lo que va de año. Las previsiones que se habían hecho es que podríamos terminar el año con 920.000 pasajeros. Podemos decir, a falta de un mes, que casi con toda seguridad, por tercera vez en la historia del aeropuerto, superaremos el 1.000.000 de pasajeros en Cantabria, insisto, casi con toda seguridad. Sería la tercera vez. En el 2011, y en el 2012
el aeropuerto de Parallas entonces, Severiano Ballesteros ahora, superó el 1.000.000 de pasajeros, lo cual nos permite hacer una valoración de un activo que tiene la comunidad autónoma de valor incalculable. Si cerramos el año con 1.000.000 de pasajeros, que yo creo que es seguro, casi con toda seguridad eso quiere decir que habrán despegado o aterrizado del orden de 10.000 aviones anuales este año. Eso supone aproximadamente una media de unos 30 aviones que despegan o aterrizan en el aeropuerto y aproximadamente un tráfico de pasajeros diario, si contamos los 365 días, de aproximadamente unas 3.000 personas. Esto es el aeropuerto. Pero esto no ha sido sencillo, ni es flor de la casualidad. Es decir, en el 2003, cuando el gobierno del PSOE y el PRC llegan al gobierno, por el aeropuerto de Parallas pasaban 250.000 personas. Hubo que hacer una propuesta estratégica para que ese activo que tiene la comunidad autónoma tuviera el valor que tiene ahora, que es una política comercial agresiva, que sobre todo es llegar a acuerdos con una línea de low cost que es Ryanair y hacer grandes inversiones. El gobierno de Zapatero en los años 2006 y 2007 invierte en el aeropuerto de Parallas, Severiano Ballesteros, 40 millones de euros, cuando la ministra de Fomento era Magdalena Álvarez. Lo cual quiere decir que tenemos un aeropuerto muy modernizado, con sistemas muy avanzados y con una segunda pista de aterrizaje, aparte de una mejora sustancial en lo que es la estación. A partir de ahí se produce el despegue, llegando, como digo, en el 2011 y el 2012 a pasar 1.000.000 y pico de personas y teniendo una capacidad operativa en nuestro aeropuerto de hasta 2 millones de personas. Ese es el objetivo estratégico de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que por el aeropuerto de Parallas pueda algún día llegar a pasar 2 millones de personas al año. Aún así, si nos comparamos con la vecina Vizcaya, estamos con unos resultados bastante inferiores. A ver, quiero decir, las magnitudes de la Comunidad Autónoma de Euskadi y las magnitudes de la Comunidad Autónoma de Cantabria son inigualables. En todo caso, habría que hablar siempre en términos relativos. Y en términos relativos, no conozco el dato porque no me he puesto a sacarle, pero no estaríamos muy lejos en términos relativos en cuanto a población, en cuanto a peso industrial, la riqueza, etc. No debemos obsesionarnos en competir con Euskadi. Yo siempre digo que Cantabria tiene un déficit de mirar hacia el este. Tenemos que aliarnos con los vascos, no competir. Competir siempre es bueno, a ver, quiero decir, relativizo lo que no tenemos que competir. Hay que competir siempre y con todos, pero hay que cooperar también. El Estado de las Autonomías establece que las comunidades autónomas compiten y cooperan, o cooperan y compiten, y por tanto, las dos cosas. ¿Hay que competir con Euskadi? Sí, pero hay que cooperar mucho con Euskadi, porque es un factor añadido de riqueza para la Comunidad Autónoma de Cantabria de valor, en mi opinión, incalculable. Y los cántabros y los santanderinos no acabamos de entender esto. Yo siempre digo que dejemos de mirar tanto el sur, la obsesión con Madrid, y miremos más al este. Y deberíamos obsesionarnos con relacionarnos más y mejor con Euskadi. Hablamos ahora de un problema que hace unos meses no generaba ningún quebradero de cabeza, porque en la región la verdad es que no se veía como un problema, una amenaza, pero que en los últimos tiempos la vespa velutina, la comúnmente conocida como avispa asiática, está situándose en la región, y la buena climatología que hemos tenido hasta este momento está haciendo que se expanda con gran facilidad. ¿Estamos preparados en Cantabria, pese a saber que no hay un método eficaz para combatirla? Pero, ¿qué se tiene que hacer con este problema? ¿Tenemos que esperar a que explote la situación para dar con una solución al problema? A ver, yo creo que la comunidad autónoma es consciente de las dimensiones del problema, en su justa medida. Es decir, no hay que hacer alarmismo. Se la llama la avispa asesina. Bueno, a ver, vamos a relativizar. Todo el mundo sabe que es verdad que si hay un enjambre que tú metes la mano, te pueden picar y te pueden hasta matar. Es decir, lo que vale para la avispa asiática vale para las abejas comunes. O sea, por tanto, relativicemos o pongamos en su justa medida lo que es el problema. Es verdad que es un fenómeno relativamente nuevo y es verdad, y lo dices bien, que podría asociarse a esto que ya estamos llamando el cambio climático. Es decir, el hecho de que se suavicen tanto las temperaturas
hace que haya, digamos, venido a anidar esta avispa asiática que ha entrado por Francia y está sobre todo en el norte, aunque se está extendiendo por toda España. Es verdad que es una, en fin, es una avispa invasora y ciertamente depredadora, es decir, es más grande que es la abeja común, la que conocemos comúnmente en nuestra región y en España, y hay que prevenirlo. Es decir, entonces se ha montado un protocolo que los ciudadanos deben saber y conocer para aplicarla en caso de que detecten, que además es fácilmente detectable, porque los nidos de esta avispa pueden llegar a ser del tamaño de un balón de baloncesto, quiere decir, no es un nido de golondrinas, se ve bastante, ¿no? Anidan sobre todo en los árboles frutales y en el caso urbano en los árboles, digamos, que podemos encontrar en los parques y jardines o las avenidas de nuestras ciudades, incluida Santander, ¿no? Entonces, a partir de ahí la gente tiene que saber que tiene que llamar al 112, nada de tratar de, en fin, tratar de quitar el nido, porque eso podría ser grave, podría llegar incluso a ser mortal y, por tanto, simplemente que sepa que cuando se vea este tipo de nido, que es fácilmente identificable, tienen que llamar al 112 y a partir de ahí se produce un protocolo perfectamente establecido. El debate que quizá debamos establecer es si con eso es suficiente o debería haber, digamos, un plan, es decir, otra planta, en este caso invasora, que es el plumífero. Hay un plan estratégico para combatirlo. Quizá aquí deberíamos dar un paso más y aplicar un plan estratégico para ver cómo la combatimos. En estos momentos es un buen momento para ponerlo en marcha y para detectarlo, ¿no? Porque es cuando, digamos, se les ve más. En todo caso, es verdad, y con ello concluyo nuestra primera valoración, que es probable que más pronto que tarde las abejas comunes nuestras sean capaces de combatirla. Es decir, las abejas asiáticas combaten ellas mismas a la avispa asiática porque durante mucho tiempo han aprendido a eso. Es probable que pronto en España nuestras abejas también puedan combatir a la avispa asiática, lo cual relativizaría bastante, porque lo cierto ahora es que son muy depredadoras la avispa asiática con nuestra abeja. De hecho, están atacando, como se sabe, las colmenas y las están destruyendo, ¿no? Y es que escuchándote, Fernando, se desprende, ¿no?, que quizás estemos ante un nicho de mercado de una empresa que dé con la solución y que desde luego le interesa que haya una proliferación, porque cuanto mayor sea el problema, mayor es el beneficio en caso de dar con esa solución. Sí, no, a ver, quiero decir, ante retos y problemas siempre hay soluciones en el mercado, en las instituciones y demás, ¿no? Ahora mismo es verdad que hay dos procesos de fumigación. Cuando un ciudadano de manera anónima llama al 112, se les fumiga para adormecerlas, y hay un segundo proceso de fumigación que es matarlas. Pero sobre todo, de lo que se trata es de localizar en ese nido la reina y matar la reina, porque a partir de ahí estás en condiciones de abordar mucho este problema. Pero bueno, efectivamente, como en esto, como en todas las cosas, siempre que hay un problema, siempre surgen soluciones, porque efectivamente estamos en una sociedad muy dinámica, muy atenta a estos cambios que se están produciendo, en este caso como consecuencia del cambio climático, etcétera, y seguro que puede haber nichos de oportunidad para especialistas que tenemos en nuestra comunidad autónoma y en otros sitios, porque es verdad que, lo decía al principio y con ello concluyo, hay que ponerlo en su justa medida, ni alarmar ni relativizar como para que esto, porque insisto, son muy invasivas y son muy depredadoras. Desde luego los árboles frutales donde están desaparecen, y tengo conocimiento de que una plantación de viñedos en Cantabria ha quedado prácticamente destrozada. Por tanto, efectivamente, entonces, cuidadín, es decir, protocolo 112 y, en todo caso, los especialistas de la consejería deberán ser los que quizá tengamos que dar un paso más para combatirlas de manera definitiva. Bueno, y finalizamos, Fernando, con un tema 100% político, la situación en el seno del Partido Socialista, concretamente tras las últimas declaraciones hechas por el presidente de la Agrupación Socialista de Santander, Pedro Casares, acerca, ¿no?, del papel de la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos hasta el final de legislatura. Lejos de que el clima se solucione, parece que el seno del Partido Socialista
está siendo caldo de cultivo de muy malas formas. Sí, es verdad que perseguir a la vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, es una tarea muy complicada, ¿no? La vicepresidenta en los últimos 6-7 días ha visitado Isniace para poner en marcha Viscocel. Buena noticia para la comarca del Besalle y para Torlavega, que Viscocel vuelva a funcionar, 360 puestos de trabajo, etc. Pasado día, en mi opinión, de una rueda de prensa que no ha tenido no ha sido demasiado destacada, pero yo creo que ha sido muy importante, es que con dos grandes empresas de Cantabria, Aspla y Solvay, juntamente con Mare, han sacado un proyecto de investigación que es muy interesante para convertir los residuos sólidos en fertilizante. La vicepresidenta del Gobierno ayer ha presentado un plan estratégico de un clúster relacionado con el mar, que yo creo que es absolutamente importantísimo. Un clúster que agrupa a una docena de personas relacionados con temas del océano y del mar, donde hay empresas siderúrgicas, hay constructoras navales, hay energía, está la universidad, está Sodercan. Es decir, la vicepresidenta del Gobierno es una persona incansable. Entonces, se mantiene alejada, sí, ¿no?, de la polémica. Es decir, ella es de piñón fijo. Ella sabe que es vicepresidenta del Gobierno de Cantabria porque los ciudadanos cántabros así lo han decidido. Y es inagotable. Y entonces, que cesen ya. O sea, que la dejen, no lo van a conseguir, es decir, no la van a alterar. Ella es lo suficientemente consciente y capaz y responsable como para no cejar en lo que son las tareas propias de su responsabilidad. Y puedo asegurar, porque soy un colaborador próximo a ella, que en eso no va a cejar. Y entonces, estas declaraciones desafortunadas del presidente, del secretario general de Santander, miembro de la Ejecutiva Federal, del Comité Federal, portavoz parlamentario, yo creo que tiene demasiadas tareas y se centra poco. Que se centre en sus tareas y que deje a la vicepresidenta ejercer las suyas, porque todas las decisiones que toma la vicepresidenta siempre están pensando en el interés general y en el bien común. Por tanto, que cejen de esta persecución, yo creo que un punto obsesiva, es que se pegan con las sombras, que es que no, que ella va más deprisa que ellos. Que valoren eso y, sobre todo, que en el ámbito de sus muchas responsabilidades, que ejerza la tarea, sobre todo, más importante de representación que tiene, que es portavoz municipal, y que dé respuestas a los problemas de los santanderinos con un control eficaz a la alcaldesa de Santander, que buena falta nos hace a los santanderinos, que efectivamente algunas de las cosas que se están haciendo mal hechas se corrijan. Eso es lo más importante que tiene que hacer. Muchísimas gracias, Fernando. Nos hemos quedado ya en esta jornada de viernes sin tiempo. Hasta la próxima semana, previa a la Navidad ya. Y a todos ustedes, que nos vamos una breve pausa y enseguida turno con la música clásica, en este caso con América Fernández Sagol y